Muy, pero muy buen día para todos. Bienvenidos a nuestro canal Benoist MBTV, el canal de los presidentes de Mauricio Benoist, donde todas las semanas tenemos entrevistas con empresarios, con másteres, con conferencistas, con personas que nos traen historias de éxito del grupo y de la comunidad de másteres de Mauricio Benoist. El tema de hoy, mi invitada es Milena Aldana. Milena Aldana es administradora de empresas, especialista en marketing estratégico, coach de vida, hace parte de los másteres de Mauricio Benoist con salto cuántico, estudiante de biodescodificación, ha sido empresaria y ahora está de lleno en el coaching y hace capacitaciones en ventas. Nuestro tema del día, mis queridos, vivir consciente. Vivir consciente es algo de lo que trabajamos todos los coaches y de lo que todos los humanos debemos enfocarnos. Así de que alisten papel y lápiz porque a tomar apunte, muchachos. Mi querida Milena, muy pero muy buen día, placer saludarte. Hola Fred, buenos días, el placer es mío, feliz de estar aquí en el canal de los presidentes de MB. Gracias Milena. Digamos que por estudios se dice que el 95% de las cosas que hacemos en el día las hacemos de forma inconsciente. Muchas cosas en cuanto a cepillarnos, a manejar el coche, a escribir, hacemos muchas cosas de forma inconsciente. Es lo normal de nuestro cerebro, de nuestra mente. ¿Cómo hacer para empezar a entrar en esta parte de estar más consciente de eso que hacemos en el día a día, Milena? Bueno, yo te quiero decir algo. Mi vida cambió por completo cuando yo supe esto. Yo digo que esto es algo que a nosotros nos deberían enseñar desde que estamos, 7 años que empezamos a tener uso de razón, porque realmente que fue hace como unos 3 años en una conferencia y yo miro que nosotros vivíamos de manera consciente, solamente un 5% y empecé a entender realmente qué era lo que había pasado en mi vida. Porque imagínate, o sea, todo lo que yo quería y realmente yo no lo podía lograr de la manera como yo lo quería era porque mi mente inconsciente, a partir pues de todo mi sistema de creencias, de toda mi estructura, pues me iba llevando hacia otro lado, ¿no? Entonces para mí esto fue un antes y un después. Sí, para las personas que nos están viendo, a ver, yo digo, ¿y cómo sé yo que esto que estoy haciendo lo estoy haciendo consciente o inconscientemente? Porque de pronto hago cosas y creo que son las correctas y que está muy bien hecho y que es lo mejor para mí. Pero ¿cómo saber si lo estoy haciendo de forma inconsciente o lo estoy haciendo de forma consciente? Bueno, yo pensaría que yo no me centraría tanto en todo el día lo estoy haciendo consciente o de manera inconsciente, ¿no? Sino cada situación que se me presente en la vida es por qué lo estoy viviendo, para qué lo estoy viviendo y empezar como a reestructurar mi vida a partir de preguntas, ¿no? O sea, si estoy en esta situación específica, ¿qué me trajo a esta situación específica? Y en el momento en que yo me empiezo a hacer este tipo de preguntas, hago consciente lo que venía haciendo inconsciente. Tú ahora me habías hecho una pregunta y de pronto la desvié diciéndote la importancia para mí de conocer este tema. Y yo diría que nosotros empezar a hacer como ciertos protocolos nos ayudan a vivir de una manera más consciente. Yo, por ejemplo, me cepillo los dientes con la mano izquierda todos los días, aparte de que le ayudo a toda mi parte neuronal, pues también me digo a mí misma, tú estás en un proceso diferente, o sea, hoy día estás viviendo diferente. Y empiezo a reestructurarme, inclusive ya hago otros cambios, me cepillo mientras me baño, porque entro también en este estado teta, ¿sí? Que es el estado de la creatividad, y allí es donde hago consciente y uno con el estado teta y empiezo a crear
nuevas cosas en mi vida a partir de ese estado. Sí, digamos que resumiendo un poco, la idea de la mano izquierda, bueno, si soy diestro, ¿no? Si soy zurdo, Sí, pues con sí, la claro. derecha. Ajá. Me ayuda a estar de forma consciente porque lógicamente si yo lo voy a hacer con la mano derecha lo puedo hacer de forma inconsciente, pero si lo hago de la forma mano izquierda, obligado, tengo que estar muy presente y muy consciente de lo que estoy haciendo para hacerlo bien hecho y para lograr hacerlo al comienzo. Adicional a eso que me está ayudando a crear conexiones neuronales, entonces hago Ujú. sinapsis y Sinapsis. todo este tema, ¿no? Súper, mira, ya ahí tenemos un primer ejercicio para que vayamos trabajando en él. De estos estados que comentabas ahorita, Milena, del teta y de esta parte, ¿nos puedes profundizar un poquito en eso? Cómo funciona? Bueno, nosotros regularmente estamos en un estado alfa, ¿cierto? Y entonces estamos perdón, en un estado beta, en el de la acción, en el que nosotros accionamos, ¿sí? Pero a mí personalmente me encanta buscar mucho ese estado alfa, que es el estado de la relajación, el estado donde cuando yo busco este estado, una vez salgo de él, me vuelvo una mujer mucho más productiva y puedo ya de manera más consciente empezar a ejecutar, porque ese estado beta es el estado de la ejecución, ¿no? Pero si nosotros no vamos a estado alfa para mirar cómo vamos a ejecutar, pues entonces seguimos en ese estado inconsciente. Uno de los protocolos que tú sabes, mindfulness, meditaciones, eso existe desde hace mucho tiempo, pero yo a partir de allí y de que lo descubrí, que además descubrí todos los beneficios, empecé a generar dos protocolos y al uno le llamo neuropoder, que es el mismo, el estar en el aquí y en el ahora, el donde solamente mi atención va en mi respiración. Y una vez salgo de él, cuando me llegan algunos pensamientos, sencillamente le doy gracias a esos pensamientos y sigo. ¿Por qué? Porque una vez yo salgo de allí, por cada 20 minutos que yo hago de neuropoder, yo voy a tener 4 horas de productividad. Y hay otro que le llamo el neuroamor. Y es básicamente lo mismo, pero le doy una connotación diferente, donde cuando inhalo, siento que inhalo a Dios y por supuesto que si Dios está dentro de mí, ¿sí? Cuando exhalo, exhalo amor. Y mira que a mis pacientes o a mis consultantes les encanta el neuroamor, o sea, porque es esa conexión también con nuestro corazón, con el amor, y cuando nosotros activamos además también el corazón, pues nuestra frecuencia vibratoria es mucho más alta. Y esto es una forma también de vivir más conscientemente. Cuando antes de todos estos conocimientos que yo tenía, yo vivía en frustración, yo vivía en mucha como tristeza, lloraba muchísimo, vivía desde el victimismo y una vez empiezo yo a hacer estos protocolos y sé que si yo sigo viviendo de manera inconsciente mi vida, yo no solamente voy a arrastrar con todo el que está por delante de mí, sino con mi propia vida también. eh, Todo empezó a cambiar. O sea, mi vida empezó a ser mucho más amorosa, más tranquila. Es que, ok, sí tenemos unos momentos en que nos podemos descentrar, pero como estamos viviendo una vida mucho más consciente, recordamos, ok, me permito descentrarme, pero no puedo vivir toda la vida descentrado. No puedo vivir toda la vida en show, en trauma, desde el victimismo. Y te vuelves, yo siento que me vuelvo mucho más valiente, ¿no? Claro, todo esto también lo acompañé y lo he venido acompañando de mi propósito de vida. Una vez yo descubro todo esto, descubro mi propósito de vida, que es pintar tu vida de colores a partir de mirar siempre todo desde diferentes perspectivas. Cuando tú le das diferentes perspectivas a cada situación, la vida se multiplica en colores. O sea, ya no es ese color gris del llanto, del victimismo, o blanco, o qué sé yo, rojo de la furia, sino que se vuelve multicolor.
Excelente, Milena, muy pero muy bueno, nos estás entregando mucha información de valor como siempre. Estos estados del que hablamos, de alfa, de teta, de todos estos estados, son los mismos estados del sueño, ¿no? Sí, Cuando yo el estoy, delta. Ujú. cuando estoy durmiendo y empiezo. Por eso en muchas ocasiones tengo una duda durante el día y estoy durmiendo y empiezo a entrar en estos estados y me llega la respuesta. Claro, Ujú, ¿cómo no se me ocurrió antes? Ahí está, ujú, porque tengo esa conexión con mi mente subconsciente y ahí está ujú. todo, como decimos los coaches, la respuesta está en ti. Y es lo mismo que nos estás compartiendo en cuanto a la meditación. O sea, yo hago mi meditación o el mindfulness y empiezo a llegar a estos estados donde encuentro mi relajación y mi presencia de aquí a ahora. Y esto nos va a ayudar a ser más conscientes de lo que hacemos y de lo que nos sucede en el día a día. Es así el resumen como, como lo vamos entendiendo. Bueno, Fred, a ver, nosotros cuando estamos en el estado alfa, que es el estado donde buscamos en silencio conectar con nuestra mente inconsciente, pero allí yo trato de no comunicarme con ella, o sea, yo simplemente cierro mis ojos, ¿sí? Me relajo y obviamente que cuando yo ya salgo de él, yo empiezo a tener una cantidad de ideas que además tengo agenda al lado, ¿no? O el mismo celular y empiezo a escribir, porque vienen esas ideas brillantes, de esas ideas que tú dices, wow, yo, o sea, esto salió de mí, ¿sí? Entonces, el estado teta es el estado entre alfa y delta, que es el estado de la creatividad. Regularmente sale cuando estás en conexión con el agua, cuando justo te vas a dormir, eh, cuando estás en la ducha, y allí también salen muchísimas ideas brillantes. Y el estado delta es ya en el que nos vamos a dormir. Algo que aprendí fue cuando tú te vas a dormir, tú te acuestas con una pregunta abierta. ¿Por qué? Porque así evitas irte a dormir con una preocupación. Si nosotros no dormimos lo suficiente, no dormimos, estudios dicen que en promedio 8 horas mínimo, entonces tu cuerpo y al otro día vas a estar cansado, tu mente no va a funcionar de la misma manera. Entonces yo me voy siempre todas las noches con una pregunta abierta y casi siempre tiene que ver con mi propósito, o sea, cómo lo voy a hacer mejor. Y a veces tengo una situación en especial y me voy a buscar mi delta, que es cuando te vas a dormir con esa pregunta abierta. Mientras duermes, tu mente hace también ajustes. Y al otro día, quizás no cuando te levantes, pero también es bueno tener una agenda apenas nos levantamos, pero sino durante el día, porque la mente ha trabajado para ti en esa pregunta que tú le hiciste durante toda la noche, empiezas a obtener esas respuestas. Y así funciona. O sea, la idea es bajarnos de ese estado beta, que es el que nos mete en los problemas. ¿Te ha pasado que alguien te dice algo, tú explotas, no era lo que tú querías escuchar? Y empiezas a decir además una cantidad de cosas que después dices, pucha, yo no hubiera dicho esto, me arrepiento de haber discutido de esta manera con mi pareja o con mis hijos o en la calle inclusive. Entonces, cuando tú empiezas a buscar este estado alfa, que es el estado de la relajación, que es el estado que te da el flow, ¿sí? Ya tienes menos beta, menos problemas. Y es Mm. bueno para los que nos están escuchando, chicos, es bueno que lo hagas en la mañana y en la noche. O sea, yo lo hago muchísimas veces, pero yo hago 20 minutos en la mañana y 20 minutos como a las 5 de la tarde, porque si me da productividad, pero nosotros ahora que estamos conectados en las noches, que damos charlas en las noches, pues necesitamos por lo menos a las 5 de la tarde para que podamos extender el día. Es tomarnos esos minuticos con nosotros mismos para, Exactamente. para energizarnos nuevamente, ¿no? Repotenciarnos. Milena, Exacto. de pronto alguna de las personas que está viendo el video dirá, ve, pero todas las personas tenemos acceso a esos estados, teta, alfa, delta, todos lo tenemos.
o solamente algunas personas en especial, o hay que hacer algún proceso extraño para yo llegar allá. De pronto nos estamos preguntando, ¿y será que yo lo tengo? Pero yo cómo hago para llegar por allá, eso cómo aplica, ¿será que para mí se puede? No, esa es la grandeza de la mente humana. O sea, es que, y mira, aquí te voy a hacer un paréntesis con respecto a esto. Y una de las cosas que acompaña mi propósito es como, a ver, Dios no necesita de nadie, pero como que yo quiero sacar a Dios y mostrarlo y decirles a todos, oiga, es que Dios no se presenta para unos y para otros no. Dios quiere lo mejor para todos, pero así está nuestro cerebro humano condicionado y, y lo único que tenemos que hacer es a empezar a practicar este tipo de protocolos. ¿Por qué? Porque tú vas a poder, es como cuando compramos un celular. Yo tengo casi que el último celular, pero yo no lo sé usar. Entonces, lo que te decía ahora antes de la grabación, esto cómo es que lo pongo aquí, cómo es que le quito para las notificaciones, y lo mismo pasa en nuestra mente. O sea, volvámonos un poco más inquietos en saber cómo opera nuestra mente, y todos tenemos acceso a ser brillantes. O sea, todos tenemos acceso. Lo que necesitamos es parar. O sea, ¿parar de qué? Nosotros necesitamos reestructurar nuestra vida, ¿cierto? Entonces, parar de estarnos quejando, de estar en el victimismo, lo que les decía yo ahora, y te lo digo porque yo estuve allí. Y lo que hacía una mente inteligente, brillante, lo que estaba era creyendo, yo en algún momento de mi vida me creí que no era tan inteligente, para no decir que era bruta, ¿sí? Pude pensar eso en un momento de mi vida, pero ¿qué era? Que yo no estaba conforme con lo que tenía, no aceptaba mi vida como me había llegado, como me había tocado, podemos decirlo así. Pero una vez yo entiendo que la mente humana es igual para todos, ¿sí? Lo que pasa es que unos desarrollan unos estados más que otros, ¿sí? Los hemisferios, tú sabes, uno es el de la lógica, el otro es el de la creatividad, pero si nosotros empezáramos a hacer ejercicios, podríamos desarrollar ambos hemisferios. Entonces, a los que nos están oyendo, les digo, simplemente sean un poco más curiosos, hagan meditación. Yo diría que si tuviéramos que resumir la transformación, el redescubrimiento del ser, si lo tuviéramos que resumir en una sola cosa, se llama meditación. Para mí es neuropoder, neuroamor. Yo te lo estoy diciendo meditación porque es lo que la gente regularmente entiende de esto. Y tú te irás acomodando, ¿no? Porque para mí la meditación es cuando tú te acuestas, cuando tú cierras los ojos, empiezas a visualizar, que de hecho también lo hago. O sea, tú puedes llegar a donde tú quieras con tu mente. Primero tú vas con tu mente. O sea, si tu mente lo cree y empiezas a trabajar para llegar a. Y así fue como grandes inventores lo hicieron. Primero llegó a su imaginación, ¿sí? A su mente, y luego empezaron a trabajar para. Eh, todos tenemos las mismas capacidades, todos podemos llegar a ser un Mauricio Benoist, todos podemos llegar a ser un Steve Jobs, pero todo esto es a partir de la disciplina, porque esto requiere disciplina, ¿no? O sea, mucha gente dice, ay, sí, yo quiero meditar, yo quiero hacer todo lo que tú haces. Y bueno, entonces vamos al entrenamiento. Y mucha gente que me contrata para el entrenamiento, digo, ¿cómo te fue con el neuropoder? Ayer no lo hice. Y empiezan a darme una cantidad de justificaciones y yo digo, o sea, así no podemos, porque si no empezamos desde la base que se llama disciplina, pues no va a seguir pasando lo mismo, lo que decía, ay, se me fue, bueno, se me fue, pero, pero ¿por qué se me va a ir? Bueno, esto pasa en estos casos, pero él decía, y cuando yo lo diga la frase seguramente que te vas a acordar, y lo tengo en mi cara, su cara, o sea, su rostro lo tengo aquí en mi mente, pero no me acuerdo el nombre, es de tontos pensar que quieres que ocurran cosas diferentes siguiendo haciendo lo mismo, ¿no? Einstein, se me vino. Entonces,
si nosotros no empezamos a reestructurar nuestra vida, ¿cierto? Pues no va a pasar nada. Va a seguir pasando de lo mismo, de lo mismo. Si yo no hubiera adquirido toda esta disciplina en mi vida, si yo no hubiera empezado a buscar estos diferentes estados, pues seguramente todavía estaría mirándome al espejo, llorando y diciendo, Dios, ¿por qué a mí? Porque es que esa cara aquí no la hice tan fea, pero yo hacía una cara tan fea mirándome al espejo y yo decía, Señor, ¿por qué yo si soy tan buena? ¿Sí? Y hoy día digo, ahí más bien me debería haber mirado al espejo y decir, Dios, porque yo si soy tan indisciplinada. Entonces, Milena, súper excelente esto que nos compartes. Y para traerlo, digamos, a la realidad que tenemos, pensaba mientras hablaba en varias comparaciones que podemos hacer. Y cuando hablabas del celular, del smartphone, le sucede a la mayoría de los humanos. Compramos un televisor de última tecnología, un celular, algún aparato electrónico y el manual no se lee. El manual queda por allá guardadito. No se revisa el manual. Y cuando lo decías, hacemos lo mismo con nosotros. El manual no lo revisamos y empezamos lo más fácil. Cuando nos hacen recomendaciones de una cámara fotográfica profesional y no somos fotógrafos profesionales, la recomendación ¿cuál es? Colócala en modo automático. Y en modo automático ella se acomoda, ella enfoca, ella hace todo y usted no tiene que hacer nada. Y al final nosotros con nosotros mismos terminamos haciendo lo mismo. Nos ponemos en modo automático. Y así queremos transcurrir toda nuestra vida de forma automática. Ese es un ejemplo que traigo, digamos, a lo que nos sucede en el día a día, de lo que tú muy bien nos explicabas. Y la otra de empezar a hacer el ejercicio de la meditación o del neuropoder que nos explicas, es como el gimnasio, también lo comparo por allí con el gimnasio, ¿no? Que empezamos, pero como el cerebro no está adaptado y no está acostumbrado a hacer este tipo de ejercicios, entonces para él eso es extraño. Y empieza a crearnos cualquier cantidad de excusas para no hacerlo. ¿Por qué? Porque como no está adaptado, no está acostumbrado, entonces como que eso no le gusta, no se acomoda y empieza a darnos excusas. Es que el tiempo, que es uno de los grandes factores que afectan a los humanos, el dinero y el tiempo nunca hay, según ellos, pero hay en abundancia tiempo y dinero. Y empieza a darnos excusas, entonces que un dolor en un brazo, que un dolor en una pierna, que en la espalda, que es tarde, que hay mucho que hacer, pero son excusas para no hacerlo. Y creería yo que lo mismo nos sucede con la meditación. En estos casos, ¿están bien este par de ejemplos que traigo? sí, súper bien. Y es que, mira que la mente, la mente es el inconsciente y el inconsciente es el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí es donde tú decías, empieza a darme sueño, empieza a darme pereza. Cuando el cerebro, una de sus grandes funciones, ¿sí? Es ahorrar energía y además protegerte del dolor. Entonces, cuando tú dices, voy a empezar a vivir una vida más consciente, ¿sí? Si nosotros queremos vivir una vida más consciente, es necesario regresar al pasado, mirar qué fue eso que me pasó, que me está haciendo comportarme de esta manera en este momento. Y tu cerebro te dice, uy, vamos a recordar eso que nos pasó. No, no quiero. No quiero porque me va a doler. ¿Sí? Lo mismo cuando tú dices, voy a empezar a disciplinarme, pero el cerebro lo entiende como que eso nos va a gastar energía. Vamos a tener que gastar energía. Entonces, mejor ahorremos, mejor quedémonos aquí sentaditos, haciendo nada. ¿Sí? Mira el celular, o sea, ahí no pasa nada, ahí estás seguro. Entonces, eso es algo que también es muy importante saberlo para nosotros dejar de autosabotearnos, porque nosotros, a partir de no hacer lo que tenemos que hacer, nos autosaboteamos y seguimos
jodiéndonos la vida. Espero que aquí me entiendan bien pero es que yo soy colombiana, entonces nosotros decimos joder es molestarnos, fastidiarnos, para que nos puedan entender en España. Y entonces seguimos en esa vida, a ver, voy a decir una palabra fea, miserable, ¿sí? Porque yo siento que yo tuve, aunque fui una mujer exitosa, aunque era una mujer que siempre trataba de que me fuera mejor y mejor, pero siento que era una vida miserable, porque era una vida inconforme. Y a partir de entender también esta segunda parte que les acabo de explicar, de cómo el cerebro también busca ahorrar energía y protegerte del dolor, pues yo no hacía lo que tenía que hacer. Entonces, hoy te hablé de la lavada de los dientes, pero tengo muchas cosas en las que me vine disciplinando. Y una de las cosas también, chicos, no sé si todos aquí ya encontraron su verdadero propósito, porque a veces creemos, mi propósito en la vida es eso, pero realmente empecé a profundizarlo y a buscar esa gran necesidad en mi vida y la encontré, y a partir de eso, que ahora también estamos hablando del tiempo, me sobra tiempo. O sea, yo antes decía, es que no tengo tiempo, leer, pero es que no tengo tiempo. Fui una mujer que era súper buena leyendo hace muchos años y después dejé de leer. Hubo como unos, no sé, 4 o 5 años que no volví a leer. Ahora ya todo el tiempo estoy capacitándome, pero todo esto fue cuando yo empiezo a entender que era necesario volver a adquirir esa disciplina para poder estar donde yo realmente quería estar. Y ya dejar de, o sea, aterrizarlo, porque es que nosotros mentalmente queremos muchas cosas, pero no queremos sacrificar nada para poder obtenerlo. Y realmente requiere un sacrificio. Pero cuando tú empiezas a trabajar y pueda que lo veas como un sacrificio, ya después deja de ser un sacrificio. Que tenemos que sacrificar ciertas cosas en algunos momentos, sí, pero ya empezamos como a fluir, y yo no sé, Fred, si así te pasa lo mismo, pero a mí me sobra tiempo. O sea, yo desde la mañana hasta que me acuerdo estoy en mi propósito, pero yo tengo mucho tiempo con mis hijos, tengo mucho tiempo con mi esposo, me divierto muchísimo además, y a diferencia de muchos que me estarán escuchando, trato de sábado y domingo familia, además porque tengo una niña de 5 años y soy una madre, siempre he tratado de ser una madre consciente, pero hoy día me considero que soy una madre mucho más consciente. Tengo hijos de 26 años, 23 años y tengo a Sara de 5 años. Entonces, desde este estado de ser una madre consciente, le dedico muchísimo tiempo a ella, o sea, y mi tiempo es calidad y además también es cantidad. Entonces, ¿tú cómo me explicas que si antes no tenía tiempo, ahora hago mucho más cosas y me sobra tiempo? Entonces, ¿funciona o no funciona el neuropoder? Sí, súper, Milena. Lo miraba y yo a esto le llamo, porque lógicamente a todos nos pasa, no es que uno, ay, nació levitando, entonces no, pues Buda y la cosa. No, esto es de un trabajo y es un proceso. Y para llegar al estado, digamos, del que tú nos comentas y todo esto, requiere de tiempo, de dedicación, de disciplina, de, como lo decías, de un esfuerzo. Yo a eso le llamo mi vida pasada. Mi vida pasada y esta es mi vida presente, porque se ve y se siente el cambio y lo perciben las personas que están alrededor. Cuando tú llegas a ese despertar de conciencia, digámoslo así, tienes que volverte a presentar nuevamente. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Fred, mi nombre es Milena, porque todo el mundo, uy, ¿qué le pasó? ¿Cómo así? Que ahora vive como más sonriente, como que me presta más atención y todo esto, ¿no? Entonces, Milena, a ver, yo tengo que vivir el presente acá. Voy al pasado por herramientas que me sirvieron para solucionar algo, por algo que viví, salí bien librado de allí y esto me va a ayudar para lo del presente. Voy al futuro porque para soñar, para tener ideas, para crearme alguna meta, todo esto. Pero siempre tengo que regresar al presente, que es donde realmente estoy, ¿no? Donde realmente debo de estar todo el tiempo. Estando así, haciéndolo de esta manera, puedo empezar a encontrar mi propósito de vida. Bueno,
El propósito de vida, este es un punto bonito. Ahora volvemos a lo del presente, pasado, futuro. Bueno, yo pienso que el propósito de vida lo traemos todos en el alma, ¿sí? Esto es algo con lo que nosotros, cuando Dios nos creó, aunque ahí no sé si Él nos lo dio, nosotros se lo pedimos, ¿cierto? En ese momento divino, porque pues como Él es un Señor, y con todo esto del libre albedrío, pues seguramente quien le dijo, Señor, yo quiero hacer esto. Entonces, es volver adentro, y mira que también lo descubres o con un buen coach en un momento donde haces consciente lo inconsciente, o también a partir de este neuropoder, o sea, porque es que cuando hacemos el neuropoder, nosotros estamos conectándonos con nuestro ser interior, o sea, contigo, y además con la divinidad, porque es que Dios nos creó a su imagen y semejanza, somos uno con Él, nosotros somos el amor, nosotros somos parte de Dios, somos uno con Él. Entonces, tú te adentras, conectas con Él y conectas con eso para lo que tú viniste a vivir. O sea, nosotros realmente, yo pienso que sí, vinimos a casarnos, a tener hijos, porque todo esto hace parte de esa belleza que se llama vida, que se llama mundo. Pero más allá de todo eso, nosotros vinimos a servir. ¿Tú te imaginas un mundo donde todos realmente prendiéramos el botoncito del servicio y ya nos volviéramos todos sirviéndonos uno a otro y ya dejáramos de ser esos mendigos? Porque es que como nosotros nos vamos condicionando, además nosotros venimos perfectos, es una máquina que viene perfecta a partir de lo que acabo de decir, y el que no esté de acuerdo conmigo, muy respetable, acuérdense, todo esto es nuestra interpretación de la vida, somos seres lingüísticos y a partir de todo lo que nos ha pasado, pues venimos interpretando la vida. Entonces es como yo la interpreto. Y entonces empiezas a vivir ese propósito, o sea, eso para lo cual tú naciste, tú vienes a vivir, y tu vida además empieza también a iluminar, ¿no? Tu vida empieza a cambiar porque tú dices, wow, todo esto que yo venía pensando, que esta máquina estaba averiada, que esta máquina no funcionaba lo suficientemente bien, y dices, ok, la voy a poner en encendido y me voy a poner en acción, pero no en una acción desperdiciada, sino en una acción con dirección. Porque es que, mira que, yo no sé si a ti también te pasó antes de todo este proceso, que nosotros íbamos para todos lados, estudiábamos una cosa, estudiábamos la otra, y yo te decía, administradora de empresas, hice la especialización en mercadeo, pero tengo más cartones que un tugurio, soy maestra además también, y todos los diplomados que se daban en la universidad yo los quería tomar, porque yo creía que al obtener más información, más carreras, yo iba a ser más grande, yo iba a ser mejor. Y realmente no, eso no, nunca me engrandeció. Pueda que al ego lo pudiera haber engrandecido un poco, pero eso no me llenaba. Entonces, una vez yo encuentro el propósito, yo veo que realmente dentro de mí, dentro de mi imperfección, dentro de todo eso terrible que me pudo haber pasado en la vida, habiendo pasado por una niña muy maltratada, abusada, ¿sí? Y que aunque yo trataba de superarme y trataba de que todo fuera color de rosa, no era tan de rosa, era realmente algo muy triste, muy, muy oscuro, que lo vivía solamente yo, y empiezo a decir, ok, todo esto es parte de mi vida, todo esto me sensibiliza más. De hecho, cuando empecé a encontrar mi propósito de vida, le pregunté a Dios, Señor, ¿qué es eso por lo cual yo debo empezar? Yo no tengo ni idea, o sea, ok, mi propósito de vida es comunicar, a hablarle a la gente, llevarle este entusiasmo que a pesar de la tristeza que yo pudiera llevar, yo me considero que era una mujer entusiasta. Y en ese momento Dios me habla de la compasión, pero Él me dice, obviamente a mi corazón, y seguramente que los científicos dirán, eso fue tu mente inconsciente, como lo queramos interpretar, me habla de la autocompasión. Si tú no puedes autocompadecerte de ti, si tú no puedes reconocer que los procesos que viviste son los que te han hecho la mujer imperfecta,
pero que a partir de esta imperfección puede haber una perfección, aunque no exista la perfección, pero lo vamos a hablar de manera metafórica para poderlo entender, ¿sí? Y de ahí también creé un protocolo, el que se llama el protocolo de la autocompasión, y me volví más compasiva, ¿sabes? O sea, entonces, hablarle a una persona de que su propósito de vida, cómo sería, cómo descubrirlo, sí, al principio les dije, hazlo con una buena pregunta, con un buen coach o haciendo este neuropoder, pero cuando lo encuentres, a lo mejor no te va a hablar de la compasión, aunque pienso que es un elemento muy importante en la vida de todos los seres humanos, pero sí vendrán otras cosas para ti, a lo mejor es la música, ¿no? Y ese es tu propósito, hacer alegre a las personas a partir de la música, y cuando entres en estos estados alfa y empieces a trabajar con tu mente inconsciente, ¿sabes qué te vas a volver? Más carismático. Y el carisma es algo que nosotros necesitamos todos para poder llevar a cabo nuestro propósito de vida. Sí, sí, Mónica, Milena, perdón. Milena. Muy bien, estaba aquí concentrado prestando No atención. importa. Milena, como siempre digo, el tiempo en la televisión es muy corta. Milena, unos 2 o 3 tips que quieras darnos ya para terminar a las personas que nos están viendo sobre vivir de forma consciente. ¿Cuáles serían? Ok, tu futuro, tu presente es el pasado de tu futuro. Todo lo que tú puedas hacer por tu futuro, lo vas a hacer y lo vas a decidir ahora en el presente. No tengas miedo, no tengas restricción alguna para poder trabajar por tu futuro. Como tip, te recomiendo Neuropoder, entrar en ti para que tú puedas realmente encontrar los colores de tu vida y puedas esparcirlos por el mundo entero. Otro tip que te quiero dar, y realmente mi propósito está en los jóvenes, está en los niños, aunque yo me dirijo a los emprendedores y me dirijo a los adultos, es porque realmente yo quiero entrar a los hogares de cada uno de ustedes a partir de todas estas enseñanzas, de todas estas comprensiones, porque quiero que juntos hagamos de este mundo un mundo mucho más colorido, mucho más consciente, y ese trabajo tiene que empezar por la casa. Cuiden los niños, cuiden sus hogares, cuiden sus esposas, cuiden sus esposos. Eso en algún otro momento se los diré. Amo a mi esposo, soy una mujer divorciada y realmente si yo hubiera tenido toda esta información antes, seguramente no me hubiera tenido que divorciar de mi esposo anterior. No es que lo ame como esposo, amo a mi esposo profundamente, pero también a partir de todas estas comprensiones concluí y concluyo que no es cambiar tu vida, que no es cambiar las personas, que no es estarte moviendo de un lugar a otro, sino adentrarte en ti y dar lo mejor de ti, porque realmente este mundo es pasajero y seguramente que hay algo mucho más grande que nos espera después de esta vida, de empezar a vivir esta vida consciente. Ese sería mi resumen. Claro que sí, Milena, excelente, muchísimas gracias por toda esta información que nos has compartido el día de hoy, por esos tips, por esas recomendaciones, por esas herramientas maravillosas. A todos, muchachos, como siempre, los invito a seguirnos los presidentes de Mauricio Benoist en las redes sociales, en TikTok, Presidentes MB, en Facebook e Instagram, Presidentes Mauricio Benoist. Allí vamos a estar compartiendo todas las actividades que hacemos los presidentes, como los cursos que tenemos en Hotmart, las certificaciones gratuitas que hacemos durante el año, los libros que escribimos y que estamos lanzando todo el tiempo, y toda la información que ustedes requieren, cómo hacer parte de los másteres de Mauricio Benoist, entre otras cosas. Así que los espero en las redes sociales. Milena, tus redes sociales para que las personas que están interesadas y que quieran de pronto conversar contigo y profundizar más sobre este tema.
Bueno, la fanpage, el YouTube y Instagram es el mismo, Milena Aldana 3.0. Y recuerda que soy Milena Aldana con el firme propósito de pintar tu vida de colores. Wow, súper, Milena. Muy bien a todos, muchísimas gracias por ser y por estar. Mi nombre es Fred Wilson, me pueden seguir en las redes sociales como coach.fredwilson y allí nos vemos. Así que muchachos, hasta la próxima semana y muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.